Desde hace un mes exactamente, la industria del entretenimiento ha entrado en una especie de caos. Y es que parece ser que los sindicatos más importantes han decidido parar sus actividades, por lo que los últimos días se han estado rumoreando desde una huelga de directores hasta una de actores. Y aunque estas no están del todo confirmadas, de la que sí sabemos y que, como decíamos, ya tiene alrededor de 5 semanas desde que inició, es la huelga, o como diríamos aquí en Venezuela, el paro de los guionistas. Los guionistas son la parte más importante de una producción de cualquier tipo, y en la industria del cine también son los menos valorados. Así que luego de 15 años de no hacerlo, decidieron dejar de escribir y salir a las calles para exigir lo que les corresponde. Hola, bienvenidos a este capítulo de Desde la Butaca, el podcast donde analizaremos punto por punto todo sobre el mundo del cine, el streaming y sus alrededores. Yo soy Maile Sojo y para este episodio quiero analizar y contarles todo sobre lo que está pasando en la industria de Hollywood. Y sí, todos vemos como espectadores que el mundo del entretenimiento está lleno de grandes espectáculos, presupuestos y millones de ganancias con cada producción que nosotros disfrutamos, ya sea en las salas de cine o en nuestras casas. Pero la cuestión es que esos millones no siempre son bien, pongámoslo así, repartidos entre todos los involucrados de lo que sería una producción o una gran producción. La verdad es que no siempre es así, y esa es una de las razones por las que estos sindicatos se están viendo en la obligación de presionar a los estudios para llegar a un acuerdo justo. Pero antes de explicar a detalle de qué va esta huelga, qué es la que están viviendo los guionistas en este momento, porque es la que voy a indagar, vamos con algo de contexto histórico. Y es que no es la primera vez que este gremio se ve forzado a iniciar una huelga. La primera vez que hubo un paro de este estilo en Hollywood fue en el año 1933. Y esto fue un hito importante en la lucha por los derechos laborales en la industria cinematográfica de Hollywood. Que a decir verdad, en este periodo era básicamente tratar de entender todo lo que implicaba formar parte de una industria de este tamaño. Y aunque los guionistas no lograron sus demandas inmediatas, la huelga fue un paso crucial para el reconocimiento de sus derechos y la formación de su propio sindicato. Los guionistas, a pesar de ser fundamentales para la creación de las películas, generalmente son mal pagados y sus contribuciones no son completamente bien reconocidas. En este periodo, los estudios de cines operaban bajo lo que se conocía el sistema de estudio, donde controlaban todos los aspectos de la producción cinematográfica, desde la contratación de directores y actores hasta la distribución y exhibición de las películas. Estos les daban un control considerable sobre las condiciones laborales y los salarios de todos los involucrados, incluidos los guionistas, por supuesto. Ellos se pusieron en huelga para protestar por su trato en la industria. Buscaban mejores salarios y créditos más justos dentro de las películas y una mayor participación en la toma de decisiones creativas. Además, querían formar un sindicato que pudiera representar sus intereses y negociar contratos colectivos con los estudios. La huelga fue organizada por la Secret Playwriting, una asociación formada por los guionistas en respuesta en su inconformidad con las condiciones de trabajo y la compensación en la industria cinematográfica. La huelga logró llamar la atención sobre estos problemas y se movilizó a los escritores para luchar por sus derechos. Como resultado, los guionistas lograron formar la Screenwriter Guild en 1933, lo que en español sería el Sindicato de Guionistas. Y aunque esta organización no fue reconocida inmediatamente como un sindicato oficial, la formación de esta fue un paso significativo hacia la representación sindical para los guionistas.
Fue a partir de este momento que los guionistas pudieron con el tiempo negociar mejores salarios y condiciones laborales, así como recibir el reconocimiento adecuado por su trabajo. En última instancia, la huelga de 1933 sentó las bases para la creación de la Writers Guild of America, el sindicato que hoy representa a los guionistas de la industria del cine y la televisión de los Estados Unidos. Todo esto es para que entendamos la importancia y el contexto de este sindicato y de este gremio. Algunas de las funciones y responsabilidades de este sindicato incluyen la negociación de los contratos. Este sindicato negocia y administra los contratos colectivos que establece las tarifas mínimas de pagos, las condiciones de trabajo, los beneficios de salud y pensiones y otros derechos para los escritores. Aplicación de contratos. También se asegura de que los estudios y las productoras cumplan con los términos de este contrato. Esto puede incluir la intervención en disputas sobre los créditos de escritura, el pago de las regalías y otros asuntos. Este punto, que es crédito de escritura. El sindicato es la identidad de determinar la autoría de los guiones. Determina quién recibe el crédito en las películas y series de televisión. ¿Cómo se otorgan estos créditos? Básicamente, este sindicato ofrece todo para proteger la integridad laboral de los trabajadores de esta área. La Writers Guild of America es un sindicato que representa a los escritores de la industria del cine, la televisión, la radio y otros medios de comunicación en Estados Unidos. Desde ese entonces han habido otras huelgas como la de 1988, donde en resumidas cuentas establecieron las bases y llegaron a acuerdos sobre las regalías que se deben obtener por cada obra escrita. Pero la próxima huelga, que tendría un super impacto en la industria, fue la del 2007 hasta 2008, que generó una profunda crisis en Hollywood durante 100 días. A ver, era la época donde iniciaba toda esta revolución de ver películas y series bajo demanda. Comenzaban a hacer algo más común. Series como Mad Men, The Big Bang Theory, The Office, Breaking Bad estaban en sus primeras temporadas y ya eran consideradas fenómenos televisivos. Se podría decir que la industria estaba en un buen momento. Netflix comenzaba a sentar la base de esta revolución de plataformas de streaming. Hasta que entonces los escritores demandaban a las compañías que adaptaran sus condiciones a los cambios de la época donde estaba el auge del DVD y los principios del streaming, pues esto multiplicó las posibilidades de vista de sus series y películas de forma exponencial. A ver, hay que explicar algo. Los guionistas trabajan por contrataciones, es decir, ellos tienen un trabajo mientras que el proyecto esté activo, así que su contrato es por semanas. Ya luego de que termina este proyecto dejaban de cobrar y ya. Creo que aquí es donde te preguntarás ¿cuánto gana un guionista? Bueno, todo depende de cómo pueda negociar su contrato, pero en promedio gana hasta $7,000 y este sería uno de los mejores pagados, porque el pago mínimo son $4,500 por semana. Y sí, ya sé, esta tarifa viéndola desde un país latinoamericano es algo que nos vendría muy, pero muy bien. Pero en una ciudad como es Los Ángeles, donde el alquiler de un apartamento más o menos decente te saldría un poco más de la mitad de estas cifras, algo que para vivir decentemente sería muy pero muy forzoso. En fin, la cosa es que el propósito de esta huelga del 2007 era llegar a un acuerdo donde los escritores se les daba una regalía cada vez que sus películas o series se vendían en DVD o cedían sus derechos a cualquier cadena de televisión en el mundo, y si la serie era muy famosa, entonces el escritor lo vería reflejado en su cuenta bancaria.
La huelga duró 100 largos días, en los que los guionistas perdieron su sueldo, sus seguros médicos y se mantuvieron firmes en una situación de mucha incertidumbre. En cuanto a la industria, provocó una memorable crisis en la parrilla de contenido de Estados Unidos, afectando a muchas series y proyectos famosos. Bueno, más adelante vamos a hablar de todo lo que implica que los guionistas entren en una huelga. Bien, llegamos a mayo del 2023, donde nuevamente este gremio se ve forzado a causar un poco de caos a cambio de unas cosas muy razonables. Y es que con la cantidad de contenido que se está estrenando día con día en cada plataforma, que además cada vez son más, uno podría pensar que la industria no está del todo mal en estos momentos, pero no. Desde el 2 de mayo en Estados Unidos, los miembros del sindicatos de guionistas de cine y televisión están en huelga. Esto es como una medida de presión para la negociación de sus condiciones de trabajo. Esto con la alianza de productores de cine y televisión que representan a los grandes estudios cinematográficos y productores. Esta es la primera huelga de la era del streaming de guionistas de cine y de televisión y los 8 estudios reunidos en la alianza de productores de cine y televisión no llegaron a un acuerdo en la renovación de los contratos colectivos para los próximos 3 años. Olvidé decir, este sistema de contratos y de normas se renueva cada 4 años. Así que este año no llegaron a un acuerdo. ¿Y por qué? Porque las empresas rechazaron o no hicieron contrapropuestas en 7 de las 4 peticiones que los escritores pusieron sobre la mesa. Bien, y ahora sí, les voy a explicar de forma resumida, pero bien, cuáles son las razones de esta huelga. La primera son los sueldos. El monto que los escritores reciben cada vez que se transmite un programa de televisión, serie o película en la que han participado en la industria son conocidos como residual, los que le contaba. Este monto ha cambiado durante todos estos años y es que, primero, ya casi nadie saca colecciones de DVDs. Es decir, esta serie, como hacían antes, que vendían la colección de DVDs de Friends y el que quisiera comprar sus DVDs con todos los capítulos de las 7 temporadas. A los guionistas de esta serie les llegaba un porcentaje que tampoco es que era mucho, pero por lo menos les permitía vivir mientras que no tenían otros proyectos a sus cuentas. Y una serie como Friends, obviamente las ganancias iban a ser considerables. No al nivel que le llegaban a los actores y a los productores de la serie, pero al menos le daban algo por esta venta. Igual cuando vendían las series a otros canales. Esto actualmente no sucede. ¿Por qué? Porque ningún estudio vende los derechos de sus series a otro canal. Cada quien tiene su plataforma de streaming y el que no la tenga, bueno, la vende a la plataforma de streaming que le parezca. Entonces, lo que ellos piden es un incremento de la tarifa mínima semanal, que, como les venía diciendo, está sobre lo mínimo, que es los $4,546. Esto representa un rango entre los 900,000 y los $109,000 por un trabajo de 4 o 20 semanas. Algo que también está cambiando, porque cada vez las series son más cortas. Entonces, los estudios piden mayor cantidad de horas de trabajo por menos semanas. Entonces, el sindicato solicita mejoras para la negociación de los contratos colectivos, como una subida de las aportaciones a los fondos de las pensiones y seguros médicos. De acuerdo con el documento sindical, la organización pedía mejoras por $429 millones, pero solo recibieron una oferta de 86 millones. El 46% de estas es el incremento de 2% del sueldo mínimo. Y se escucha bastante todas estas cantidades, pero a ver, $429 millones comparado con lo que ganó Mario Bros, por ejemplo, en su primera semana de estreno, no les va a quitar el sueño a Illumination o a Universal ponerse de acuerdo con los otros estudios.
Bueno, continuamos. También están las salas de los guionistas. El sindicato tiene alrededor de unos 10.000 miembros que piden a los estudios que acepten un mínimo de guionistas para el desarrollo temprano de los proyectos en los minis room, que esto es una versión reducida del cuarto de los escritores. El sindicato proponía que al menos 6 escritores con un contrato de 10 semanas mínimo consecutivas de trabajo, pero los estudios, como niños malcriados, dicen que pueden mejorar la oferta, pero no están de acuerdo con que se ponga una cifra obligatoria de empleados ni por contrato de duración. Les voy a explicar por qué es esto. Ahora, este punto va con el primero, pero vamos a explicarlo mejor. Otro de los puntos más importantes, que creo que es la punta de lanza de esta huelga, es que los guionistas están exigiendo que las plataformas de streaming generen un proceso más transparente en cuanto a los números de veces que se retransmiten sus historias. Los guionistas quieren que se les pague un porcentaje justo por cada visualización, como siempre ha ocurrido con la televisión, pero ahora esto ha dejado de suceder y las plataformas de streaming tienen millones de visualizaciones. Estas plataformas como Amazon Prime Video, Netflix o Apple, que ahora tienen la fuerza que tenían las cadenas de televisión en el 2007, y las guerras entre las plataformas digitales hizo que las compañías matrices quieran invertir en catálogos para ser más atractivas y así crecer en los suscriptores. Los guionistas argumentan que parte de este crecimiento se deben a los contenidos que ellos hacen, obviamente. Otro punto a considerar, que es el más preocupante de todos los que son realmente preocupantes, es el uso de la inteligencia artificial. Se dice que los estudios quieren convertir esta profesión en algo más simple, teniendo en la sala de escritores a 1 o a 3 guionistas que con la ayuda de la inteligencia artificial trabajan en los futuros proyectos, por lo que el sindicato está buscando la manera de resguardar la profesión y están pidiendo la regulación de esta herramienta. El asunto de todo esto es que parece ser que a los estudios no les importa absolutamente nada. Tanto así que quién sabe hasta cuándo estará esta huelga. Y sin sumarle la huelga de los actores, que todo indica que podría suceder en cualquier momento. Pero mientras, les voy a hablar de las consecuencias, porque no estamos hablando de que se para, no sé, es que todos los involucrados en una producción cinematográfica o televisiva son importantes. Toda esta industria es un engranaje que trabaja junto, así que no es como que si otro departamento hubiese hecho esta huelga fuera menos importante. La cosa es que este es el punto. Las historias inician porque alguien las escribe. O sea, tú no vas a producir una película sin guiones. Bueno, está The Room, pero es la peor película del planeta Tierra. Así que la cuestión es que gracias a esto, en el pasado, muchas series se vieron afectadas. Es decir, series como lo mencionaba en un principio, The Big Bang Theory, Breaking Bad, Bones, ER, Family Guy, hasta iCarly, The Lost, The Office, tuvieron que reducir los capítulos de sus respectivas temporadas. Tanto que en esa época, en el 2007, tener una serie que llegara a 10 capítulos era algo extraño. Otros tuvieron que finalizar sus temporadas ahí cuando no era lo que estaba planificado. Algunos tuvieron que hacer cambios drásticos, decisiones que los fans odiaron, dañando hasta el rumbo de lo que serían las series. Y bueno, tenemos uno de los casos más locos y infames del cine, que es la de Transformers 2, que fue la peor y fue la más afectada por esta huelga, tanto que el director lo dice, pues, es decir, gracias a la huelga de escritores la película fue secuencias de acción. Si la ven, lo pueden notar, fue secuencias de acción con diálogos. ¿Cómo construyes una historia en eso? Si para las acciones igualito necesitas un guión.
Y aunque el guión esté listo, siempre se necesita al guionista, en el caso de las series a los showrunners, que es como el supervisor, el jefe en la mesa de guionistas, para hacer correcciones, hacer cambios en la escena, cambios de palabra, si una frase hace o no hincapié o importancia en lo que va a suceder luego en la historia, si es determinante que los actores lo digan así. Para todo eso se necesita guionistas dentro del set antes de grabar la película, grabando la película y después de grabar la película. Ellos deberían estar involucrados en todo el proceso. Cuando no se hace eso, tenemos películas como X-Men, Orígenes, que fue un guión que lo hicieron súper apurado y ni siquiera está bien construido. Y todo esto porque el estudio los presionó porque sabían que se avecinaba la huelga. En este año hemos visto ya en las noticias, en la huelga de este año, hemos visto ya en las noticias cómo muchas series están tomando decisiones para resguardar. Algo que realmente es complicado. Porque, a ver, si hablamos de que las series duren menos capítulos de los que deberían durar, en lo personal, yo prefiero una serie que dure 10 capítulos, pero bien escritos, bien condensados, bien hechos, a que una serie dure más. Ahora, las series están escritas de 10 capítulos no es porque los guionistas precisamente hagan una historia de 10 capítulos, al menos que la historia realmente esté pensada para eso. Hay series que la hacen así gracias a las presiones de los estudios por la cantidad de contenidos que tienen que entregar. Netflix saca 2 series al mes. Para hacer eso, 2 series originales al mes, imagínense. Esta cifra la estoy inventando, no sé si realmente saquen 2 series originales al mes, pero siempre que vemos que hay un estreno de series original, todo esto, detrás hay una cantidad de cosas que se hacen y que se exigen. Entonces tienen a 4 guionistas sentados en una sala exigiéndoles guiones tras guiones tras guiones, y que lo hagan en el menor tiempo posible y de la manera que ellos quieren. O sea, como los monitos de los Simpsons, más o menos así. Algo que realmente es muy penoso porque no respetan el proceso creativo de lo que se hace en una serie. Antes, las series eran los procesos creativos, las series era una sala de 10, 15, hasta 20 en algunas series, escritores lanzando ideas, argumentando, llevando la serie a una dirección, teniendo como resultado series como The Office, The Big Bang Theory, series que han quedado en nosotros por esos diálogos precisos, por esa manera de contar historias, y eso lo hace un equipo de guionistas. Este año las series que dicen que van a estar afectadas por esta huelga, a ver, Cobra Kai, que retrasa las grabaciones de la producción de su temporada número 6, Daredevil, que está comenzando también, se atrasa toda la producción, El Señor de los Anillos, El Anillo del Poder, la segunda temporada también se para, Stranger Things, The Last of Us, Yellow Jackets, que son series muy buenas, hayan decidido retrasar su producción porque son buenísimas, y dañarlas solo por el hecho de tener una serie y tener contenido sería un error hacerlo. Bueno, ya los Jackets ni siquiera comenzaron a producir ni nada, solamente detuvieron todo el proceso de creación hasta que se termine la serie. Ahora, se dice que La Casa del Dragón está continuando con su proceso de producción, pero a ver, peligro que baje la calidad de historia. Por otro lado, películas de Marvel Studios tuvieron que alargar su proceso de producción y hasta cambiar el calendario de producción completamente, porque obviamente sin guionistas no pueden avanzar. Los afectados directamente a esto de las huelgas son los late night shows, estos programas de televisión en vivo que vemos que se ven mucho en la televisión estadounidense, peligran completamente, ya que estos guionistas trabajan al día, literalmente. Los shows en vivo que se hacen cada semana tienen un proceso de producción gigante que requiere de unos guionistas. No es solo Jimmy Fallon parándose a entrevistar y a hacer cosas, no, todo esto tiene una producción detrás. Entonces vamos a ver un periodo en el que no habrá más entrevistas, no habrá más programas de estos. La televisión en vivo de por sí ya está atravesando una crisis donde casi nadie ve televisión
televisión, por lo menos en Estados Unidos. La gente todavía ve televisión, pero no ve tanta televisión como antes. Por otro lado, en las plataformas de streaming, no sé, qué sé yo va a suceder. Vamos a tener menos estrenos. Ahora, me parece absurdo hasta cierto punto que esto esté sucediendo. Si vemos todas estas protestas se dan y se modifican a lo largo del tiempo. En los 50 la huelga era porque estaba el auge de la televisión, los guionistas estaban perdiendo dinero ya que no recibían regalías cada vez que sus shows se hacían famosos en otras partes del mundo y ellos no tenían ni el reconocimiento ni el dinero que les tocaba por estas reemisiones. Entonces llegaron a un acuerdo y se agregó esto. En el 2007 fue igual, estaban los DVDs, vendían más series y no sé qué, y nadie sabía cómo manejar las cosas de los DVDs, las ventas de los DVDs. Llegaron a un acuerdo y le dieron los residuales también sobre los DVDs. Ahora estamos en la era del streaming y parece ser que estos estudios no quieren dar su brazo a torcer, porque para eso tienen que revelar cuántas personas ven la cantidad de contenidos que ellos ponen. Es decir, cuántas personas ven Stranger Things. Son millones de personas. Y de esos millones de personas es millones de dinero. Además, algo totalmente distinto. O sea, podemos entender que es algo distinto a medir el rating de la televisión a el rating de cuántos DVDs vende la serie o la película, o a medir visualización. ¿Cómo harán? Porque yo puedo ver Stranger Things las veces que yo quiera. Eso es una cuestión que debería analizar por lo menos Netflix en el caso de Stranger Things. Cada productora, cada estudio. ¿Por qué? Porque se empieza a contar de forma distinta. Entonces se entiende el por qué aún no descubren cómo llegar a esto. Pero los demás puntos me parece algo insólito. O sea, los escritores son el alma de la historia. No hay historia sin guionistas y sin escritores. Ahora, la parte de la inteligencia artificial, Dios mío, por favor, no. La inteligencia artificial es una muy buena herramienta. Está demasiado cool, es maravillosa y todo lo que ustedes quieran. Pero para hacer arte, para crear, para hacer y contar historias, no. Las historias vienen del ser humano. Tienen sentimientos, están contando o la vida de alguien o lo que le pudo haber sucedido a alguien. Tiene elementos determinantes para que la gente se identifique con ellos, además de una imaginación que solo el ser humano puede tener. Entonces hacer guiones o historias o producciones sobre esto creo que no sirve de ayuda. No, ya hemos visto de hecho muchas películas donde la inteligencia artificial se sale de control. Solo digo que me parece que además de regularla hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no se puede utilizar para hacer arte o cuestiones creativas. Sería matar los sentimientos, y digo sentimientos porque es lo que se transmite a través de una obra cinematográfica, de televisión, cualquier cosa. O sea, están involucrados sentimientos de la historia, el alma de la historia, algo que sale de la mente y de los corazones de personas. Someter eso a una inteligencia artificial que hace solamente lo que tú le vayas a decir de una manera mecánica. Pero en fin, yo se lo digo. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Está un poco más largo de lo normal, pero creo que es necesario. Yo soy Melia Sojo y esto es Desde la Butaca, el podcast donde analizaremos punto por punto, y vaya, punto por punto, sobre todo lo relacionado con el mundo del cine, el streaming y sus alrededores.